Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos una vez más al Reloj de Dios a través de nuestras estaciones Rema Estéreo 91.7 y por televisión Rema TV. También por el canal del apóstol Sergio Enríquez, en donde pueden activar las notificaciones para saber cuándo hay un nuevo episodio y también por adelantado saber qué tema estaremos tratando. Hoy en los estudios tenemos casa llena. Vamos a empezar saludando a nuestra anfitriona hermana Leti de Enríquez, a quien le mandamos un abrazo. Acá está en el estudio, pero a cierta distancia. También saludamos a Paola Enríquez, que hoy está backstage, pero es parte de todo el staff. También José Arana y David Enríquez, a quienes les saludamos cariñosamente y ojalá puedan conversar más adelante con nosotros. Ahora sí, nuestro anfitrión principal, el apóstol Sergio Enríquez. Apóstol, ¿cómo se encuentra en este final de 2023? No final de los tiempos, o al menos eso queremos. Sí. Final de 2023 hasta ahora. Pues muy alegre, Elcita, gracias a Dios, sirviéndole al Padre en todos lados, yendo y viniendo, proclamando el mensaje de salvación, ¿verdad? Sí. Ha sido tan importante el que Dios nos haya abierto las puertas en diferentes lugares, pero sobre todo con este programa que trasciende fronteras. Sí, trasciende fronteras en los constantes viajes apostólicos que el Señor me permite hacer. Siempre me dicen que están viendo el Reloj de Dios, que quieren hacer preguntas. Te mandan saludos a ti, por cierto. Gracias, ¿verdad? Qué bueno que nos saluden, qué amable. Saludos de vuelta. Le mandan saludos a mi esposa también. Y el programa ha trascendido fronteras, ¿verdad? Y que también lo hemos hecho desde diferentes lugares. Si tú te recuerdas, desde España, Los Ángeles, ¿desde dónde más lo hicimos? No me recuerdo. ¿El Salvador? El Salvador también, sí. Salvador, sí. Hicimos de diferentes lugares, ¿verdad? Sí, sí. Absolutamente. Y es que esa es la ventaja de tener esta oportunidad tecnológica. A propósito, si ustedes quieren ser parte de la conversación, quieren hacer preguntas relacionadas con el tema de hoy o cualquier otro tema que les inquiete, por favor, háganlo escribiendo al más 502 5617 9099. Allí nuestro apóstol estará contestando las preguntas y eventualmente vamos a tener un programa específico de preguntas y respuestas directamente de la audiencia. Hoy queremos hablar, entre otras cosas, del terrorismo como arma en el tiempo final, apóstol, y es que los ataques terroristas se siguen dando. Algunos piensan que son acontecimientos del pasado y tal vez de lo que más recuerdan es de las Torres Gemelas porque pasó en este continente, pero los ataques terroristas continúan. Esa visión desde un punto de vista escatológico, ¿cómo debería ser, apóstol? Sí, gracias, Elcita. Mira, perdona que le ponga pausa a la respuesta a esta pregunta tan importante que me haces, pero es que dijiste algo también que me llama la atención. Dijiste que preguntas y respuestas en directo. Y es que realmente he estado meditando la posibilidad de que en la vigilia del 31 tengamos un espacio así, solo que allá en la explanada junto con toda la gente para que entre todos podamos tener, pero ese es un pensamiento en voz alta, que no lo debería de haber dicho, pero que se me salió, que podría ser una de las instancias que tendríamos que utilizar, porque vamos a estar todo el día, ¿verdad? Primero Dios, desde los 4 cultos que se hacen el día domingo, vamos a estar en la explanada. En la noche, bien podríamos utilizar el espacio que siempre se utiliza para el Reloj de Dios, que ahí vamos a estar todos, y entonces podría haber preguntas y respuestas en el ocaso de este año 2023, sí, para recibir el 2024. Claro. Lo estoy pensando en voz alta, ¿verdad? Pero bueno. En lo otro que me decías respecto al terrorismo, es una señal definitivamente del final del tiempo. Pero yo quiero resaltar lo que hemos conversado en oportunidades anteriores contigo, que todos los finales se parecen mucho a los inicios. Sí, lo ha dicho. ¿Verdad? Es muy cierto. Lo hemos dicho varias veces y hemos puesto casi el mismo ejemplo. Vamos a añadir uno más hoy. Pero hemos puesto el ejemplo de aquella mujer llamada Eva, pero pongámosla solo como mujer, perseguida por una serpiente. Sí.
allá en el libro de Génesis, ¿verdad? Y en el libro de Apocalipsis, que ya es el último de los libros, vemos a una mujer que podríamos decir que es la postrer Eva, perseguida por la misma serpiente que la Biblia dice que es el diablo, Satanás, la serpiente y el dragón. Le pone el dragón y lo identifica como la serpiente antigua. Entonces, en principio, una serpiente creció en el final y se hizo un dragón, pasando por los 3 estadios de serpiente antigua, diablo y Satanás, que se lo reprenda. Entonces, todos los finales se parecen mucho a los inicios. Así podríamos seguir mencionando muchos otros ejemplos. Pero cuando hablamos del terrorismo, que tendría que ser en la época final, es impresionante. ¿Por qué razón? Siempre lo último está ligado con lo primero, ¿ah? Siempre. Por eso incluso el Señor dice, algunos últimos serán primeros, ¿verdad? Cierto. Como que se juntan en algún espacio, como que si fuera, exacto, como si fuera un círculo y se juntan ahí, ¿verdad? Claro. Entonces, vemos que el primer sentimiento negativo que la humanidad sintió jamás fue miedo. Wow. Entonces, si el primer sentimiento negativo que sintió la humanidad fue miedo, así como creció la serpiente y se convirtió en dragón, entonces el último sentimiento va a ser terror o pánico. Porque entendemos que el miedo lo dividen los que lo estudian, los que estudian bastante el miedo, y que en la Biblia también aparece muchísimas veces esa situación, lo dividen por lo menos en 5 facetas, ¿verdad? ¿Así? En donde está el temor, está el miedo, que ya empieza a ser patológico cuando se pasa de temor a miedo. Después viene el horror, el pavor, el pánico. Y el último que se presenta es el terror. El terrorismo, pues obviamente es una palabra que se deriva de ese sentimiento terror, infundir miedo, ¿verdad? Al infundir el miedo se ganan guerras. Incluso, bueno, estas 5 facetas de miedo hay que manejarlas. Sí. Nosotros tenemos que aprender a cómo manejarlas según la Biblia, ¿verdad? Digamos, tenemos que crecer en algunos aspectos de nuestra vida y uno de los más importantes es el amor. Y la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Sí. Pero ese temor vendría a ser como la base, como el cimiento de todas las demás etapas del temor, miedo, pánico, terror, todo lo que ya dijimos, ¿verdad? Y esto va acompañado generalmente de algunas cosas que son demoníacas. Incluso en las diferentes mitologías, que yo siempre he pensado que las mitologías tienen de alguna forma la expresión de cosas que la gente vio sobrenaturales y que generalmente los dioses que se miraban ahí eran demonios. Wow. Entonces, digamos, en el caso de la mitología nórdica, en el caso pero la más conocida es la mitología griega. Sí. No es la única, pero es la más famosa. Sí. Entonces, la mitología griega tenía una serie de dioses, que ya dijimos que a mi parecer son demonios, que actuaban sobre la humanidad. Y entonces había unos hermanos gemelos, que uno se llamaba Phobos y el otro se llamaba Deimos. Y estos actuaban apoyando a Ares, que era su papá. Ares era el dios de la guerra. Ojo, Ares era el dios de la guerra y siempre iba acompañado de Phobos y de Deimos. Phobos es el dios del miedo y del terror. Así lo describe la mitología. Y Deimos es el dios del pánico. O sea, eran gemelos, ¿verdad? Y andaban Dios juntos, santo. Pero siempre acompañaban a la guerra, al dios de la guerra. Claro.
De aquí es que nosotros vemos el uso constante de la palabra de phobos como fobia. Digamos que ahorita hay una fobia, se me olvidó exactamente, porque es bien nueva, que es el miedo a las inundaciones. Como se están dando los maremotos y todas esas cuestiones, los tsunamis, ¿verdad? Entonces hay un miedo que precisamente se llama, es una fobia. Ahorita se me fue. Sí, la vamos a buscar en un momento, pero es un miedo a eso. Pero así, el CITA es impresionante las fobias que la psicología moderna detecta y pone en sus libros de texto. Claro. Es decir, que para ellos no es algo del otro mundo, ¿verdad? Sí. Sino que ellos dicen, existe fobia a las arañas, existe fobia a las alturas. A las alturas existe fobia. Al encierro. Existe fobias a hablar un idioma distinto. Existe fobias, digamos, cuando se dice xenofobia. Los xenófobos, que son los que odian, porque está íntimamente ligado el odio. El odio con el miedo. Por eso, el que vence al miedo es la antítesis del odio, que sería el amor. El amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. Claro. Entonces, fobia la traducen como, no solamente como miedo, sino que la traducen como odio. La xenofobia vendría a ser el miedo o también el miedo o la aversión a razas, ¿verdad? Claro. La palabra está compuesta por xenos con X y phobos, xenofobia, que quiere decir odio o rechazo al extranjero. Sí. Entonces, pero mira, yo la vez pasada saqué la cuenta de cuántas fobias habían. Es una lista interminable, interminable. Pero es que no es que a mí se me haya ocurrido, sino que los mismos especialistas, los psicólogos, los psiquiatras que trabajan en esto, han ido detectando diferentes clases de miedos que existen. ¿Y será que siempre ha sido así, apóstol, o nos estamos volviendo más miedosos, aunque no es nuestro tema, pero deteniéndonos un momento allí? Yo creo que sí es parte del tema, el CITA, porque el miedo, como al ser el primero de los sentimientos negativos, abrió la puerta. Y a otros sentimientos, pero a otras formas de miedo, como ya te digo, temor, miedo, y que se va acrecentando hasta el pánico, ataques de angustia, de ansiedad, ataques de pánico. Pero el terrorismo ha sido cultivado, ¿verdad? Digamos, ok, yo voy a vencer a estos, pero les tengo que meter miedo. Entonces, algunos dirán que respeto, pero es miedo. No sé si tú has visto, no sé cómo se llama ese deporte. Hoy vine sin saber muchas cosas, ¿verdad? Como siempre. Me parece, el CITA, que es, bueno, se escribe rugby, ¿verdad? Yo he oído que en Argentina le dicen rugby, ¿verdad? Que es muy famoso ese deporte en Argentina y en otros lugares. En Nueva Zelanda hay un equipo que empiezan a hacer unas formas como de asustar al oponente. Claro. Seguramente, no sé si lo habrás visto alguna vez en la televisión, ¿verdad? Sí, claro. Es muy llamativo porque gritan y luego como cantan. ¿Pero por qué? Como que van a la guerra. Sí, exacto. Porque lo que quieren es infundir miedo. El miedo siempre va a acompañar algunas actividades para desanimar al oponente, ¿verdad? Cierto, sí. Entonces, ese miedo, como tú me preguntabas, ¿verdad? Sí. Que tal vez era tema de harina de otro costal, pero no, es del mismo costal. Claro. Porque va evolucionando el miedo, va evolucionando. Es como el origen. Sí, y se va poniendo cada vez más delicado. Apóstol, si profundizáramos en exactamente decir qué es el terrorismo, aunque usted nos explicó perfectamente, antes de hablar con usted justo busqué en el diccionario básicamente cómo identificaba la palabra terror y decía miedo muy intenso, básicamente, que fue lo que usted ahora explicó de manera muy, muy específica. Pero ¿qué sería el terrorismo y en qué se diferencia en otro tipo de ataques bélicos o de contiendas, sino terrorismo en sí? ¿Cuáles son las diferencias más marcadas? Bueno, mira, vuelvo otra vez a la carga.
que lo que tenemos que analizar es que es como una grada. Siempre hay una grada. Primero, el temor, eso no es patológico. Ese es un mecanismo de defensa que tenemos que tener todos. Pero cuando se convierte en miedo, empieza a convertirse en algo que no es normal, que es patológico. Pero cuando esto sigue evolucionando, entonces empieza a llegar a otros límites que pasan por el pánico, por la angustia. La angustia es un elemento que apoya al miedo para volverlo de una manera más fuerte, más poderosa. Es un exponente, por decirlo así, que levanta al pánico hasta que se convierte en terror. Son diferentes grados. Ahora, eso lo han utilizado siempre, siempre, y por eso ponía el ejemplo de estas personas que juegan deportes de contacto y que tratan de meter miedo, ¿verdad? No solo ellos, ¿verdad? Tú miras en una pelea, cualquiera que sea, que se pintan la cara para ocasionar miedo, que hacen cosas que como que achicopalan al oponente, ¿verdad? Claro, hasta las posiciones, como el fútbol americano, por ejemplo, también se pintan un poco. Utilizan el miedo. El miedo siempre va a ser utilizado. ¿Por qué razón va a ser utilizado? Porque, repito, es el primer sentimiento negativo, pero no solo eso, sino que te voy a leer un versículo que aparece en el libro de Hebreos en el capítulo 2. En él se expresa la venida del Señor Jesucristo. Capítulo 2, versículo 14. Mira cómo dice. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, nuestro Señor, ¿va?, igualmente participó también de lo mismo. Fíjate pues, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. O sea, ¿quién tenía el poder? El diablo. Pero ¿cuál era el poder? Y dice en el versículo 15, y librar a los que por temor, por miedo a la muerte, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Entonces, el miedo, temor, terror, pánico, angustia, horror, es un elemento que, como te decía, es cultivado. Es cultivado y se pone la gente muy vulnerable. Es primo hermano del estrés y de la angustia. Claro. Son cosas que vienen a volverlos grandes, son exponentes, los elevan claro, a una cantidad ya no matemática de suma ni de multiplicación, sino que se lo eleva totalmente. La angustia, el estrés, a pánico, en todos los órdenes de la vida, absolutamente en todos los órdenes de la vida. Y lo inhabilitan a uno. Sí, porque cuando uno siente un terror puede quedarse paralizado. Sí, mira, digamos, nosotros vemos, por ejemplo, vemos el caso de Pedro. Pedro mira al Señor caminando sobre las aguas y todos tienen miedo. Entonces, Pedro vence ese temor. Sí. Y le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Sí. El Señor le dice, ven. Entonces él empieza a caminar sobre las aguas, pero cuando va caminando se da cuenta que las olas están muy grandes y le da miedo. Y cuando le da miedo, se hunde. Sí. Entonces el miedo lo hundió. Nosotros lo vemos también en otros pasajes de la Biblia. Vemos en un pasaje cuando el Señor le pide cuentas a uno que le había dejado un talento y le dice, yo tuve miedo y no trabajé el talento. Cierto. Y entonces se lo quitan, le dicen siervo inútil y se lo quitan. Entonces cuando ya trasladamos esto a nuestro diario vivir, y que ahorita no nos estamos metiendo todavía en la guerra y al terrorismo tal como lo conocemos en la actualidad, pero estamos viendo como un caldo de cultivo que se le pone a toda la humanidad. Entonces vemos que el miedo inhabilita. Digamos, puede ser que alguien te
tenga una voz de locutor, pero le da miedo el micrófono. Entonces, cuando él está jugando con sus amigos y todo, hace una voz de locutor que uno dice, pero este cuate debería estar locutando, ¿ah? Claro, claro. Pero cuando mira, le tiene miedo al micrófono claro. Y ya no le sale el chorro de voz, sino que un hilito de voz, ¿ah? Claro. Fíjate que hay cosas tan tremendas y que están metidas en el corazón de uno, en el alma de uno, que, por ejemplo, se conoce algunas enfermedades, o no enfermedades ni patologías, sino que situaciones que sean en medicina. Digamos, hay una cosa que se llama hipertensión de bata blanca. Oh. ¿De qué se trata eso? Claro, ¿cómo es eso? Se trata de que la persona le toma la presión a un médico y la tiene alta. Pero cuando le toman la presión él solito en su casa, la tiene normal. Wow. Pero la sola presencia del médico, del galeno, de la enfermera, le eleva la presión. Eso se llama hipertensión de bata blanca. Wow. Es el miedo que se le genera en su alma, y porque ese miedo ha sido cosechado. Sí ha sido cosechado. Bueno, se está cosechando, pues, pero ha sido sembrado y cultivado. Claro. Se ha cultivado a través de generaciones. Y porque es que es otra cosa, que el miedo es un elemento, como dice acá en Hebreos, un sentimiento que sirve para manipular gente. Porque dice que el Señor libró a los que por el temor a la muerte eran esclavos. Claro. Por eso incluso algunos himnos dicen, antes muerto. Ajá, que esclavo seré, ¿eh? Claro. Como que dice, vamos a vencer el miedo. Exactamente. Y algunos lo logran y otros no. Sí. Pero el miedo, como es una cuestión de manipulación, te lo pueden utilizar en una empresa, por ejemplo. Sí. Que una persona que ya tiene 15 años o 10 años de trabajar en la empresa y que ya pasó, la contrataron cuando tenía 30 años y ya llegó a los 40, y entonces le empiezan a decir, vamos a hacer recorte de personal. A menos de que los que quieran aceptar que les rebajemos el sueldo, ellos se van a quedar. Pero los demás no. Y recuérdense que algunos de ustedes ya tienen más de 40, ¿verdad? Así que les va a costar conseguir otro. Están usando el miedo para manipular, ¿verdad? Y así se puede, cuando éramos niños y no nos callábamos, estábamos va a molestar y la mamá quería que nos durmiéramos rápido, decía, oye, el policía, ahí viene el policía. ¿Eh? Yo le digo a los hermanos en la iglesia, lo que no me gusta es que le van a decir, ahí viene el pastor. Sí, porque eso infunde más miedo. Porque entonces le empiezan a tener miedo a las autoridades eclesiásticas. Claro. Entonces, pero a esto, mira, el enemigo va añadiendo más cosas como para abrir, como cuando le van a hacer una operación de corazón abierto a alguien, que lo abren así como que fuera un ropero, que le parten aquí y le abren acá para trabajar en el corazón. Yo creo que el miedo, eso es lo que hace, le abre de alguna manera el alma a la gente poco a poco, aunque no sea un miedo de terrorismo en ese momento, ¿verdad? Te voy a poner ejemplos. Dentro de las formas de películas que tienen éxito en la actualidad en la industria del entretenimiento, están las películas de horror. Dice, esta película está clasificada como horror, ¿verdad? O terror. Y esas, si están calificadas como eso, y la gente no quiere sentir miedo, ¿por qué las mira? ¿Cuál sería la respuesta a eso? ¿Por qué no hacemos? Porque de alguna forma es una especie de síndrome de Estocolmo, ¿verdad? Que se terminan enamorando de lo que les causa miedo. Claro. Y decimos que lo hay porque francamente son series, son sagas que se hacen, ¿verdad? De un muñeco que se llama, ¿qué? Chucky, de una muñeca que se llama Annabelle, de una monja que no sé qué, de no sé qué, de La Llorona, y ahí está. Y tienen éxito rotundo. Claro. Y ahí están y las miran. Y eso lo que hace es que les van abriendo su vulnerabilidad
poco a poco la van abriendo, como aportillando el vallado, Sí. para que después entre cualquier otro tipo de miedo. Entonces, de tal manera que la gente responde adecuadamente al que lo está manipulando a través del miedo. Claro. Entonces, ahora cuando ya llegamos al terrorismo, Exacto. es eso. Justamente allí, ¿qué detona en esa gente que se involucre en actos de terrorismo? Ya el ataque con odio, como usted explicaba hace un momento, de una manera tan dramática en contra de otros, porque el terrorismo involucra secuestros, atentados, bombas, digamos, atacar a otros de una manera cruenta. Mira, aquí lo que dice en Hebreos es que el diablo es el que tenía esclavizados a todos por el temor, por el miedo. Sí. Así que cualquiera que sea terrorista o lo que sea, también tiene miedos. Por ejemplo, los terroristas más famosos, pues son los que se manifiestan allá empiezan su entrenamiento allá en el Oriente Medio, Oriente Lejano, Sí. y vienen a hacer sus saberías a otros lados. Pero ellos mismos tienen miedo, por ejemplo, que si agarran a uno vivo y lo van a matar y lo envuelven con cosas de cerdo, ellos tienen miedo de que no van a entrar al paraíso que les ofrecieron, porque lo envolvieron en cerdo. Entonces es un miedo. Sí. Entonces también están siendo manipulados por miedo. Todo el mundo, aún el que usa miedo, es manipulado por miedo. Wow. Porque es que, mira, es una maldición y nadie puede trasladar una maldición si antes no se empapa o embarra, perdóname que diga esa palabra, que tal vez no es la más adecuada, de esa misma situación. Claro. Que en este caso sería el miedo. Sí. Entonces, nosotros vemos que el miedo empieza a ser cultivado desde niños. Bueno, aquí lo vimos, el miedo a la muerte, ¿va? Sí. Entonces empieza a ser cultivado y cultivado y cultivado, y después vienen ataques de ciberterrorismo, ¿verdad? Sí. Ahorita ya estamos hablando de lo más moderno que Sí, podría claro. existir, ¿verdad? Muy sofisticado. Sí, pero existen otros tipos de miedos. Mira, ¿por qué se dio la gran crisis de los años 20, 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando vino el crash económico del Octubre Negro? Fue por miedo. ¿Por qué fue por miedo? Porque empezó a ir un rumor que decía que los bancos no tenían el dinero de sus cuentavientes. Entonces los cuentavientes llegaron al banco a retirar su dinero. Y los primeros lograron retirar algo. Pero llegó el momento en que el banco ya no tenía el efectivo porque lo tenían que invertido o en otra agencia y tenían que hacer un traslado. Pero como eso fue multiplicativo, entonces todo el mundo se abalanzó y se quebró el sistema financiero. Sí, cierto. Por eso, hoy, digamos, aquí en Guatemala hay un delito que se llama pánico Exacto. financiero o bancario, Sí, sí. que por cierto, algunos lo han utilizado y yo no sé si les han hecho el seguimiento ofrecido, que es un delito, ¿verdad? Cierto, sí. Pero se trata de tratar de incentivar el miedo en la gente para que haga un caos. Ahora, lo que me interesa mucho de todo esto que te estoy platicando, que ahorita te voy a volver el tiempo para que miremos las noticias y analicemos esto, es que allá en aquellas mitologías que ya te dije que yo creo que eran demonios, Ares, el dios con D minúscula de la guerra, se hacía acompañar por sus hijos Fobos y Deimos. Terror, miedo y pánico se metían, ¿verdad?, para poder ganar la batalla. Entonces, en la actualidad hay guerras que son guerras no tradicionales y que han sido acompañadas del miedo. En este caso, del terror. Sí. Entonces, cuando una persona sabe que pusieron una bomba o dijeron que pusieron una bomba en algún lugar, pues todo el mundo sale corriendo, ¿no? Sí, Porque se generalizó el terror, el temor. No
No sé si tú viste un atentado que creo que culminó en muerte, sí, culminó en muerte de uno de los candidatos presidenciales del Ecuador, creo, que fue hace poco. Bueno, como las noticias ya siguen saliendo, son historia. Sí, claro que sí. ¿No te recuerdas de eso? Sí, por supuesto que sí. ¿Viste el video? ¿No te recuerdas si lo viste? Sí, bueno, lo vi. Sí. Bueno, entonces, qué interesante que se oyeron los balazos y todos salieron huyendo. Sí. Dejaron abandonado al que tenían que cuidar, hasta los guardaespaldas. Salieron corriendo y se escondían y todo, y estaban siendo filmados. ¿Verdad? Entonces, una sola persona o dos que llevaban un arma hicieron poner en fuga por miedo al resto de los que estaban ahí, que te aseguro que quizá algunos también andaban armados. Sí, entonces, el miedo inhabilita, incapacita, y es una cosa de manipulación. Esto es lo que ha sucedido en los últimos días, y como tú mencionabas, la situación que se dio el 9/11, muy lamentable, muy lamentable. Gente que no tenía nada que ver, pues. Inocentes, civiles. Civiles que se levantaron esa mañana, se ducharon, o primero fueron al gimnasio, después se ducharon, se entacucharon, fueron a su oficina, y les pasa eso, y eso llevó al miedo de toda una nación y del mundo, y después al enojo, la cólera y el payback, ¿verdad? Que entonces se volvió un círculo vicioso. Exacto. Pero fíjate que, por ejemplo, ahorita está sucediendo algo. El 7 de octubre... tú sabes que los palestinos hicieron lo que hicieron, ¿verdad? Se metieron, pues flanquearon la frontera israelita, se llevaron a 200 rehenes y estalló la guerra. Fue en una frontera. Y la guerra, pues ahí está. Continúa hasta este momento. Continúa y es terrible. Pero lo que yo iba a hacer notar es que en este momento hay una especie de miedo en el Congreso de los Estados Unidos por toda la cantidad de gente que está haciendo, los inmigrantes que están llegando por la zona sur. Porque ellos dicen que es una falta contra la seguridad nacional, y que ahí les están metiendo terroristas, locos, como hizo Fidel Castro en la famosa época de Mariel. Exacto. Y que mandó Marielitos, así les dicen, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora hay miedo y la forma de una persona miedosa de responder puede ser con violencia. Claro. Que va a engendrar más violencia. Exacto. Entonces, por eso el tema en sí es bien complicado. De hecho, apóstol, usted ha dado un contexto impresionante acerca de cómo se origina ese terror que nace básicamente en cada uno de nosotros, los seres humanos, pero ahora, como usted también hacía mención hace un momento, vamos a contarles a ustedes un poco de cómo nace el terrorismo en general, cómo es que empiezan estos ataques terroristas de personas y grupos que se unen por ideologías, por política y otros hechos, y más adelante regresamos para que el apóstol pueda comentar al respecto. Ataques terroristas. Mata a uno y espantarás a 10,000. Así dictó la ideología militar china en el siglo VI a.C. El terrorismo, un fenómeno que ha marcado la historia contemporánea, es una forma extrema de violencia que busca infundir temor y coacción en la sociedad. Aparece como idea política por primera vez con la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. Dio sus primeros pasos bajo la forma de terrorismo de Estado. Era una violencia infligida por las instituciones gubernamentales contra sus enemigos, no un ataque contra la soberanía lanzado por un grupo de fanáticos como ocurre hoy en día. A lo largo de la historia se ha manifestado una peligrosa afinidad entre el terror, lo sagrado y lo religioso. Grupos extremistas pretenden infundir terror para materializar sus concepciones políticas. Para los que ejercen el terror, los objetivos siempre son nobles y las víctimas siempre justificadas. La era de la globalización ha transformado la naturaleza del terrorismo. Las
redes terroristas aprovechan la conectividad global para reclutar, financiar y coordinar operaciones. Esta interconexión plantea desafíos significativos para la seguridad internacional. Los 5 grupos terroristas más letales. ISIS, también conocido como el Estado Islámico de Irak y Siria, es una organización terrorista que surgió a principios de la década de 2000. Ganó notoriedad internacional alrededor del 2014, cuando capturó grandes territorios en Irak y Siria, imponiendo su interpretación de la ley islámica. ISIS es conocido por su violencia extrema, que incluye ejecuciones masivas y el uso de las redes sociales para reclutamiento y propaganda. Este grupo ha sido designado como una organización terrorista por numerosos países y organizaciones internacionales. Hezbollah es una organización chiita islámica con fuertes lazos con Irán. Su ideología combina elementos políticos, sociales y religiosos y busca la creación de un Estado Islámico en Líbano basado en principios chiitas. Abu Sayyaf es un grupo militante islámico activo en el sur de Filipinas y parte de Malasia, fundado a principios de la década de 1990. Realizan secuestros, asesinatos y atentados masivos. Su objetivo declarado es establecer un Estado Islámico independiente en la región. Al-Shabaab se originó a principios de la década de 2000 como una facción militar vinculada a las cortes islámicas que controlaban parte de Somalia. Después de la intervención militar etíope en 2006, Al-Shabaab emergió como un grupo insurgente independiente que buscó establecer un Estado Islámico radical en Somalia basado en su interpretación extremista de la ley islámica. Al-Qaeda es una organización extremista islámica transnacional fundada por Osama Bin Laden a finales de la década de 1980. La ideología se basa en una interpretación radical del Islam y busca establecer un califato islámico global. Ganó notoriedad internacional por su responsabilidad en los ataques del 11 de septiembre del 2001. Atentados terroristas en los últimos 35 años. Atentado de Lockerbie, 1988. El vuelo 103 de Pan Am explotó el 21 de diciembre de 1988 sobre la pequeña ciudad escocesa 38 minutos después de haber partido de Londres en un vuelo a Nueva York. Este sigue siendo el ataque más mortífero en suelo británico. En 2020, el entonces fiscal general William Barr anunció cargos penales contra Massoud, acusándolo de construir la bomba que derribó el vuelo, matando a 259 a bordo del avión, incluidos 190 estadounidenses y otros 11 en tierra. Bombardeos en Bombay. Estos atentados fueron una serie coordinada de ataques terroristas llevados a cabo el 12 de marzo de 1993 en Bombay. Los ataques fueron en represalia por las tensiones interreligiosas y la demolición de la mezquita Babri Masjid en Ayodhya en 1992. Los terroristas colocaron bombas en varios lugares, incluidos el Bombay Stock Exchange y otros sitios públicos. Los atentados dejaron cientos de muertos y miles de heridos. Los agresores son hombres jóvenes, dijeron pertenecer a un grupo islámico desconocido. Los mujahidines buscaron principalmente a portadores de pasaportes de Gran Bretaña o Estados Unidos. Explosión en edificios en Rusia 1999. Fueron una serie de explosiones que afectaron a 4 manzanas urbanas de edificios con apartamentos en las ciudades de Buiznak, República de Dagestán, Moscú y Volgodonsk, en septiembre de 1999, que resultaron en 293 personas muertas y 661 heridas. Inicialmente, las autoridades rusas atribuyeron las explosiones a terroristas chechenos y comenzaron una nueva ofensiva militar en Chechenia en respuesta. Atentados del 11 de septiembre de 2001. Fue un conjunto de ataques perpetrado en Estados Unidos. El 11 de septiembre de 2001, un avión de pasajeros, el vuelo American Airlines 11, se estrelló contra la torre norte del World Trade Center en Nueva York. A las 9:03 AM, otro avión, el vuelo United Airlines 175, impactó contra la torre sur del World Trade Center. Ambos aviones eran vuelos comerciales secuestrados por terroristas de Al-Qaeda. Los impactos y el combate
combustible de los aviones causaron incendios masivos que debilitaron la estructura de las Torres Gemelas. A las 9:59 am, la Torre Sur colapsó, seguida a las 10:28 am por la Torre Norte. Los colapsos resultaron en la pérdida masiva de vidas y la destrucción del World Trade Center. Más de 2.977 personas murieron como resultado de los ataques, incluidos pasajeros de los aviones, trabajadores en las Torres Gemelas, personal de rescate y otras personas en las áreas circundantes. Atentado de la Maratón de Boston. Ocurrió el 15 de abril de 2013, durante la celebración anual de la maratón. Fue un acto terrorista que tuvo lugar cerca de la línea de meta y dejó varias personas muertas y cientos de heridos. Las autoridades llevaron a cabo una extensa investigación para identificar a los responsables. La pesquisa involucró el análisis de imágenes de cámaras de seguridad y la cooperación ciudadana. Los sospechosos fueron identificados como los hermanos Tsarnaev. Atentado de Estambul. Al menos 95 personas murieron y 246 han resultado heridas en el atentado que fue perpetrado en Ankara, Turquía, contra una marcha por la paz. El ministro de Salud turco había informado que 62 personas han fallecido en el lugar de la explosión y otras 24 han muerto en el hospital. El gobierno sospechó de posibles atentados suicidas. De inmediato, el gobierno de Turquía señaló a grupos terroristas relacionados con el Estado Islámico y a militares del partido kurdo como los posibles responsables de los ataques. Ataque terrorista. París 2015. París sufrió una serie de ataques terroristas coordinados que dejaron un saldo de 130 muertos y cientos de heridos. Los ataques tuvieron lugar en varios lugares de la ciudad, incluyendo la sala de conciertos Bataclan, el Estado de Francia y varios restaurantes y bares. El grupo terrorista ISIS, Estado Islámico, reivindicó la responsabilidad de los ataques. Los terroristas llevaron a cabo una serie de ataques con bombas y tiroteos, sembrando el pánico y el caos en la ciudad. El ataque más mortífero ocurrió en la sala de conciertos Bataclan, donde los atacantes tomaron como rehenes a los asistentes y perpetraron una masacre. Además, hubo explosiones cerca del Estadio de Francia durante un partido de fútbol entre Francia y Alemania. Atentado de Cataluña 2017. Una furgoneta atropelló a una multitud en la Rambla. Un vehículo conducido por un terrorista recorrió la concurrida calle peatonal de las Ramblas, atropellando a transeúntes. En la madrugada del 18 de agosto, un grupo de terroristas atacó a peatones en la ciudad costera de Cambrils. El ataque en las Ramblas dejó 13 personas muertas y más de 100 heridas. El grupo extremista ISIS, Estado Islámico, se atribuyó la responsabilidad de los ataques. A lo largo de la historia, varios países de América Latina han experimentado episodios de terrorismo, aunque la magnitud y la naturaleza de estos eventos varían en cada caso. Algunos de los grupos terroristas y conflictos relacionados con el terrorismo en América Latina incluyen Sendero Luminoso. Es una organización maoísta que surgió en Perú en la década de 1980. El grupo llevó a cabo una insurgencia armada con el objetivo de establecer un Estado comunista. FARC, Colombia. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, fueron un grupo guerrillero marxista-leninista activo en Colombia desde 1964 hasta la firma de un acuerdo de paz en 2016. ELN Colombia. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, es otro grupo guerrillero activo en Colombia, aunque ha participado en negociaciones de paz. También ha llevado a cabo ataques y secuestros. Terrorismo vinculado al narcotráfico. En varios países de América Latina, grupos vinculados al narcotráfico han empleado tácticas terroristas para proteger sus operaciones y desafiar a los gobiernos. Esto incluye el uso de la violencia indiscriminada y el terror para intimidar a la población y a las fuerzas de seguridad. Ataque de hutíes, Mar Rojo 2023. Los hutíes, un grupo afín a Irán, afirmaron en un comunicado
que llevaron a cabo una operación militar contra 2 barcos vinculados con la entidad sionista, en referencia a Israel. Los rebeldes indicaron que el MV Swan Atlantic y el MSC Clara fueron atacados tras negarse a responder a sus llamados de contacto. Este grupo insurgente controla desde 2014 la capital de Yemen, Sana, y amplios territorios del país. Los hutíes advirtieron que atacarán a cualquier buque que tenga algún vínculo con Israel que navegue frente a las costas de Yemen, como medida de presión en respuesta a la guerra entre el ejército israelí y el movimiento islamista palestino Hamas en Gaza. 7 detenidos por planificar ataques terroristas, operaciones policiales en Dinamarca, Alemania y Países Bajos. Detuvieron a sospechosos de planificar ataques terroristas en Europa. Según las autoridades alemanas y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, los detenidos tienen vínculos con el grupo terrorista Hamas. En Alemania, la policía informó que había detenido a 4 personas, 3 de ellas en Berlín y otras en Rotterdam, Países Bajos. Las autoridades alemanas aseguraron que los 4 son sospechosos de ser miembros del grupo terrorista Hamas. Ataques terroristas de Hamas. Al menos 5 grupos armados palestinos se unieron a Hamas en el mortal ataque contra Israel el 7 de octubre, después de realizar ejercicios militares conjuntos desde 2020. Los grupos llevaron a cabo ejercicios en Gaza con tácticas similares a las que utilizaron durante el ataque mortal, incluso a menos de 1 kilómetro de la barrera con Israel, y los publicaron en las redes sociales. Este ataque se compara al acto terrorista del 9/11 en Estados Unidos. Apóstol, este recuento nos muestra ataques terroristas de los que hemos sido nosotros muchas veces testigos. De hecho, usted mencionaba 2011, pero 2001, mejor dicho. Pero ¿qué otros ataques terroristas podríamos destacar que cambiaron al mundo prácticamente y por qué? Bueno, es una infinidad. Realmente aquí hay un resumen, aunque los hermanos se han esforzado mucho por falta de tiempo para poderlos comprimir y pasarlos. Se resumen, es prácticamente escueto. Ahí no se habla del bombardeo de aquella institución judía en Buenos Aires y del bombardeo que se dio en aquella línea aérea en Colombia. Sí. Y bueno, y otro sinnúmero de atentados, ¿verdad? Los Juegos Olímpicos de Múnich, sí, o Mannheim, como dicen los alemanes, ¿verdad? Claro. Que son innumerables, y estos son más que todo dirigidos por grupos radicales religiosos, ¿verdad? Que se van en contra de lo que ellos denominan el Gran Satán. Pero aparte de eso existen otros hechores, ¿verdad? Como las balaceras, más de 450 que se llevaron a cabo en la nación norteamericana en este año 23. Y así muchas cosas más, ¿verdad? Que infunden temor. Como decía al principio la noticia, mata a uno y aterroriza a 10,000 o 1,000, no sé cuántos decía la noticia, porque a partir de eso toda la gente vive de una manera totalmente distinta. Es decir, uno de los cambios es que van generando más miedo. Exacto, se va. Y como el caldo de cultivo en el alma está preparado por todo lo que ya dijimos en el principio de este programa, que se le sembró miedo a la gente desde el principio, a la humanidad se le sembró miedo desde el momento en que Adán fue el primer sentimiento negativo que tuvo en la humanidad, el miedo. Tuve miedo y me escondí. Ahora vemos nosotros que cambió aún los viajes, ¿verdad? Sí. Los viajes, antes había una frase que decía viajar es vivir, ¿verdad? Yo creo que esa frase ha ido cambiando conforme pasa el tiempo, porque viajar algunas veces se convierte en una especie de calvario para mucha gente, ¿verdad? Claro. Que tienen que pasar por un punto de seguridad y entendemos que se hace por seguridad, pero que se tienen que quitar los zapatos, el cincho, si tienen un marcapasos o si los hicieron una operación y tienen metal, o sea, se vuelve... se va volviendo extremo.
Hay casos de gente que incluso se han quejado, aquella mujer aeromosa, sobrecargo, azafata, como le querramos decir, de una línea aérea que entraba y salía, y de repente la tuvieron en un punto de seguridad porque a ella le habían operado de un seno porque tenía cáncer y entonces se había puesto algo en su ropa interior y la pararon por eso y o sea, se llegó a extremos. La expusieron terriblemente. Sí, extremos lamentables, ¿verdad? Que vienen como consecuencia de también el miedo, ¿ah? ¿Qué sabemos qué es lo que traes ahí? ¿Qué sabemos qué traes en los zapatos? Y que si en los tacones de los zapatos. Y que, o sea, que ha sido un círculo vicioso el que se ha dado, ¿verdad? Entonces la gente se le ha seguido sembrando el miedo. Hay diferentes tipos de miedo, muchísimos tipos. Digamos, en la Biblia existen, mira, así como nosotros utilizamos la palabra para definir más o menos lo mismo, ¿verdad? Y los hemos dicho en 5 estadios en el principio de este mensaje, que sería temor, miedo, terror, horror, pánico, ¿verdad? Que serían 5. Los hebreos en su idioma tienen 12 palabras para decir miedo, ¿verdad? Y cada una de estas palabras identifica miedo a alguna cosa en especial, ¿verdad? Digamos, yo tengo aquí algunas palabras: Eimas, Achal, Chalchalá, Charal, Chat, Chatat, Yarem, Magor, Moura, Aratz, Pachat. Son palabras que significan miedo a diferentes cosas. Y nosotros cuando vemos las investigaciones que hacen psicólogos, hay miedo a casarse. Hay miedo a tener éxito, ¿te imaginas? Hay miedo a tener éxito. Wow. Hay miedo a tener fracasos también, ¿verdad? Sí. O sea, como te decía al principio, existe una clasificación de miedos que están publicados en los diferentes libros de psicología que pues han estudiado todo lo que ha sucedido en el alma del humano. Sí. Entonces, estos ataques que yo veo acá son causados por grupos extremistas religiosos y que los hacen públicos. Por eso es que toman el video para cortarle la cabeza a alguien y hacerlo de esa manera. Lo mismo en los grupos narcotraficantes, digamos, del norte de México, que colgaban o cuelgan a sus muertos de puentes. ¿Para qué? Sí, para infundir miedo para infundir miedo en toda la gente, no solamente en el enemigo, sino que para sojuzgar, ¿verdad? Claro, entonces, el miedo es un arma que ha sido utilizada por el diablo, como ya vimos en Hebreos 2, 13, 14 y 15, y que el Señor la vino a quitar. Le dieron cuerpo para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y que por temor a la misma tenía bajo esclavitud a toda la humanidad. Por eso Jesús, nuestro Señor, venció el miedo totalmente, totalmente, a tal punto que cuando lo quisieron mandar a milanar, cuando le dijeron: Herodes te quiere matar. Entonces él dijo: díganle a esa zorra que yo echo fuera demonios hoy y mañana y sano a los enfermos, y al tercer día termino mi obra, y que es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén. O sea, él tenía una capacidad, que había llegado a una capacidad en donde lo querían poner contra la pared. Que no sabes que tengo autoridad para dejarte ir o dejarte prisionero. Pues ninguna autoridad tendría si no te lo hubieran dado. Decir, ¿quién puede decir eso ante el cliente que lo está amenazando? Solo una persona como el Señor Jesucristo, que está llena, y es el ungido de Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, si nosotros nos dejamos ungir por el Señor, si nos dejamos llenar por el Señor todos los días de nuestra vida, vamos a ir venciendo poco a poco nuestros temores, porque eso es cierto, Elcita. Cada uno de nosotros tenemos diferentes temores. Eso, no nos podemos llevar de Juan sin miedo. Cada uno de nosotros tenemos diferentes temores. Que el temor a que el cónyuge le pase algo malo, que a un hijo le pase algo malo, que al muchacho que empieza a manejar le pase algo malo, que el que está yendo a la universidad le salga una bruja puede pasar. Claro, que tantos miedos que pueden existir, ¿verdad? Sí. Y que los van
pues como cultivando poco a poco y sin darse cuenta. Por eso yo lo mencionaba, que tal vez no tiene, a juicio de algunos, no tiene nada que ver con esto que acabamos de ver como noticia, pero están cultivando el miedo cuando se ponen a ver películas de horror, porque es el sentimiento que lo están poniendo más vulnerable al alma para asimilar cualquier tipo de miedo, ¿verdad? Claro. Pues, hay gente que tiene un miedo espantoso a los temblores. Sí, a la oscuridad. A la oscuridad. Pasa mucho. No solo a la oscuridad, como te decía, a los reptiles, a las cucarachas. Exacto. Yo tenía un conocido que era así bien valiente y andaba armado, me recuerdo yo, y que él no podía ver una rata porque eso lo desarmaba con pistola. Dios y otros que tienen tanto miedo que duermen con la pistola bajo la almohada, sí, por si le sale un demonio, pero el demonio no le hace nada a la bala. Claro, o sea que claro, es algo que se debe de vencer, sí, y que yo, antes de que continuemos en todo lo que resta del programa, que ya no es mucho, quisiera decirle a mis hermanos que la forma de vencer el miedo que Dios dejó establecido es la llenura del Espíritu Santo, el perfeccionamiento en el amor, porque entendemos que el amor perfecto echa fuera todo temor, ¿verdad? Todo temor, sí, todo temor. Claro, y eso es lo que deberíamos de hacer, porque esto no va a parar. La gente va a seguir tratando de meter miedo, de meter miedo, de meter miedo, ¿verdad? Claro, de distinto tipo. Y las diferentes entidades, ¿verdad? Los desfiles que hacen las grandes potencias para mostrar sus armas, ¿por qué crees que lo hacen? Para infundir miedo. Los lanzamientos, ese lanzamiento que acaba de hacer Corea del Norte y claro, que todos protestaron, ¿qué crees que es? Decirle a Estados Unidos y a Japón, miren, este es un misil intercontinental, porque así fue la noticia, sí, intercontinental, que con facilidad puede alcanzar los Estados Unidos. Sí, claro. Entonces, es meter miedo, miedo. Y como te decía con anterioridad, la respuesta al miedo puede ser la violencia. Sí. Una persona con miedo puede matar a otra persona por el miedo que sentía. Sí, sí. Entonces, yo creo que por ser el primer sentimiento que experimentó la humanidad, va a ser el último con el que lo van a tratar de manipular. Qué increíble la conexión que existe entre el miedo y el terrorismo del tema que hoy estamos abordando. Apóstol, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a dar oportunidad para que haya más preguntas y también vamos a presentarles a más del equipo que está aquí mismo en los estudios para continuar con el reloj de Dios. No se vayan. En un momento regresamos con el reloj de Dios. Estamos de vuelta con el reloj de Dios. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Recuerda que puedes ser parte de la conversación escribiendo desde cualquier país a nuestro número de WhatsApp más 502 56 17 90 99 y ya son los últimos episodios del Reloj de Dios de 2023, así que esperamos tú seas parte de esta conversación. Hoy estamos hablando acerca de el terrorismo, las consecuencias, las armas que está utilizando el enemigo para infundir temor, terror, miedo, bueno, muchas otras aplicaciones que podríamos decir que se están dando en el ser humano, pero el apóstol nos está explicando de manera más amplia cómo es que esto funciona. Apóstol, ¿la Biblia habla de terrorismo? Sí, desde luego. Como te decía, existen 12 palabras hebreas para definir el miedo, terror, pánico, etcétera, que causan diferentes grados de temor, miedo dentro del humano. Pero quizá una que se traduce como tal, como tú me lo estás preguntando, es la que se encuentra en el Salmo 91, ¿verdad? Uh-huh. En donde se habla, si quieres te lo leo, dice, el Salmo 91 es un salmo tan amado, sí, tan leído por todos, por toda la iglesia, ¿verdad? Sí. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, refugio mío, fortaleza mía, en quien confío. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas haya refugio, escudo y baluarte de su fidelidad. No temerás al terror,
No temerás al terror. Sí. No temerás al terror. Ahí están las dos palabras que mencionó. Exacto, no temerás al terror. Sí. Al terror de la noche, ni la flecha que vuele de día. Pero sí, ahí está que va a haber un terror, ¿verdad? Que va a venir y que aquel que esté cubierto por el Señor y que le va a decir, tú eres mi esperanza, mi castillo, mi refugio, mi escudo, mi sombra, a mi mano derecha, ese no va a tener miedo al terror, no va a tener temor al terror. Apóstol, y la palabra terrorismo tal vez se ha familiarizado con todo el mundo, lamentablemente, en las últimas décadas. Sin embargo, el terrorismo pues parece ser, según lo que investigaron nuestros compañeros de la producción, algo muy antiguo. Pero en la Biblia podríamos decir que existió alguien a quien se le pueda catalogar como un terrorista. Sí, es interesantísimo eso. Porque, como dijimos, el primer sentimiento negativo fue el miedo, ¿verdad? Sí. Pero cuando nosotros vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 4, vemos, a mi manera de ver, uno de los primeros, tal vez no es el primero, pero es uno de los primeros terroristas. Era uno de la línea de Caín, que dice lo siguiente: Lamec se llamaba dijo a sus mujeres Ada y Sila. No solamente fue el primer terrorista, sino que el primer bígamo de la historia de la humanidad. Oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Como quien dice, ténganme miedo. Sí. Porque a mí me hicieron una herida y yo contesté desproporcionalmente porque no me puedo aguantar. Soy terrorífico, en otras palabras. Y él estaba haciendo ahí una especie de terrorismo dentro de su propia casa. Porque esa es otra cosa que nosotros debemos de analizar. Que el terrorismo, pues aquí lo llevamos a sus máximos exponentes, que serían estos criminales, porque no se le puede decir de otra manera, pero que también hay gente que en su propia casa ejerce terrorismo, a tal punto que su esposa no se atreve a levantar la voz ni en defensa propia, y mucho menos en defensa de sus hijos cuando el otro los está golpeando. Hasta el perro de la casa le tiene miedo al tipo cuando llega, ¿verdad? Solo oye el ruido de las llaves y se esconde bajo la cama, porque él tiene sojuzgado su hogar en base al miedo, al terror. Eso debe ser combatido en nuestro propio corazón, y la única forma es por medio del Señor Jesucristo, de la llenura del Espíritu Santo. Pero sí, entonces diríamos, la primera pregunta es el Salmo 91, 4, y la segunda es Génesis 4, 23. ¿Y cree usted que en este momento estén surgiendo nuevos personajes como Osama Bin Laden, que fue tristemente famoso en 2001 por el ataque a las Torres Gemelas? ¿Será que van a existir más personajes con esas características terroristas tan radicales? Sí, desde luego. El mismo anticristo va a infundir terror, ¿verdad? Sí. Lo dice la Biblia en el libro de Daniel, y también lo dice en 2 Tesalonicenses, cuando él se opone a todo lo que es objeto de culto o es llamado Dios, lo tiene que hacer en base al miedo, al terror. Claro. Y solamente él puede ser llamado Dios, como los emperadores romanos, ¿verdad? Sí. Que era cuestión de pena de muerte al que reconociera a otro Dios, porque ellos se consideraban a sí mismos dioses. Sí. Entonces, sí, ese es algo que lo ha venido cultivando. Mira, el diablo ha cultivado desde el principio cosas bien interesantes y nunca las ha abandonado. Una de ellas, como ya dijimos, es el miedo. Otra, que solamente doy una pincelada, es la acusación. Porque él, al primero que acusó fue a Dios. Lo acusó con Adán. No, Dios no quiere tal, se atrevió a acusar. Y cuando llega a Apocalipsis, dice el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba de día y de noche. Entonces, el acusador es el diablo, definitivamente. Claro. Cuando tú miras gente que anda acusando a todos los demás, no te puedo decir que sea el diablo, pero sí está totalmente utilizado por el enemigo, por el diablo, ¿verdad? Claro. La misma forma sería el miedo,
¿verdad? Sí. Entonces son cosas que como que se van acrecentando conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Claro, apóstol, y hace un momento vimos un resumen en el que hablaban de grupos terroristas que han surgido en Oriente Medio, Oriente Próximo, pero algunos preguntarán, ¿en Latinoamérica o en América acaso no hay grupos terroristas? Pero usted mencionó hace un momento el narcotráfico. ¿El narcotráfico o los narcotraficantes son catalogados como terroristas de acuerdo a lo que usted dijo hace un momento? De hecho, mira, en el sentido legal, desde la perspectiva norteamericana, esa es una de las cosas que el Congreso norteamericano ha propuesto. Nombrar a los cárteles de narco terroristas. Claro. La razón es porque la ley de los Estados Unidos les permite ir detrás de los terroristas, no importa en qué país se escondan. Wow, cambiaría las reglas del juego. Ah, sí. De hecho, llegaron a Afganistán, llegaron a otros lugares en donde dijeron, aquí hay terroristas y aquí los vamos a perseguir. Entonces, en el caso de los cárteles de drogas, no han sido considerados legalmente en la legislación norteamericana como terroristas, pero están proponiendo que así lo hagan para poder ir con toda la fuerza bélica que tienen en contra de esos cárteles, ¿verdad? Sí. Y ahora ese se vuelve un gravísimo problema, ¿verdad? Sí. Porque suponte que el cártel está afincado en México, tendrían que meterse ahí, ¿verdad? Es una cuestión política que ellos tendrán que solucionar, pero sí son, para que ellos estén diciendo que los pueden considerar como tal, creo que tienen sus fundamentos, ¿verdad? Por supuesto. Y las cosas que hacen, con las que decíamos, ¿verdad? Sí, de hecho, justo fuera del aire estuvimos platicando un momento acerca de la forma en la que ellos operan y en la forma en la que también intimidan. Yo en algún momento dije a sus enemigos, pero usted aclaró que no solamente a los enemigos quieren intimidar. Sí, a todo el mundo va. Claro. Porque aquí gobierno nuevo, solo mis chicharrones truenan, man. Entonces, Apóstol, sí. Qué terrible eso. Bueno, y tal vez para ir cerrando, Apóstol, preguntar si los grupos terroristas seguirán creciendo, proliferando antes del arrebatamiento de la iglesia. Absolutamente. Yo creo que no solo los grupos, sino el terror en sí mismo. ¿Por qué lo digo? Porque Lucas 21:25, cuando empezamos a platicar el tema, dijimos que habían elementos que hacían que el miedo se volviera terror o pánico, etc. Sí. Dentro de esos elementos estaba la angustia. Entonces la Biblia dice en Lucas 21:25 que en el final del tiempo habrá angustia entre las naciones a causa del rugido del mar y de sus olas, por la expectativa de las cosas que vendrán. Entonces sí, pero eso no lo va a causar solo grupos humanos, sino que los elementos ardiendo pasarán y eso causa terror. Por eso yo mencionaba también los movimientos telúricos o algunas otras cosas de la naturaleza que causan pavor. Claro, Apóstol. Entonces es un todo, ¿no? Claro, nos enfocamos un poquitito más en el corazón malvado o humano que trata de infundirle miedo a los demás, pero no solo eso. No solo eso es, ¿verdad? Claro, y como usted dijo, pues ahora deberíamos quedarnos con la idea de, digamos que el antídoto para ese temor. De hecho, hace un momento José nos estaba diciendo fuera del aire también acerca de cómo encontrar ese antídoto para tratar nosotros de salir adelante a pesar del terror que se está infundiendo en el ser humano. Mira, si tomamos en cuenta que la Biblia dice, mas los frutos del Espíritu son, y empieza el primero con amor. Dice amor, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, etc. Y pone ahí 9 frutos en ese pasaje de Corintios y después se añaden 3 más, frutos de labios que confiesan su nombre, 3 más, que son en total 12 frutos, pero el principal en el orden es el amor. Entonces, ese amor que fue derramado en nuestro corazón cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo, se tiene que cultivar. Entonces se va cultivando, va creciendo y se va perfeccionando hasta que llega el momento en que dice que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿verdad? Sí. Entonces el anhelo acá no es para que no vengan cosas que no le causen miedo a uno, porque de alguna manera siempre van a haber. Sí.
pero el verdadero consejo es: llenémonos del Señor, llenémonos del Espíritu Santo, aceptemos a Cristo primero que todo, llenémonos del Espíritu Santo y el amor va a crecer. Y como consecuencia que el amor crezca, el miedo se va a ir, poco a poco se va a ir. Amén. Así que los invito a que crezcamos en amor. Amén. Gracias, apóstol, y gracias a ustedes por habernos acompañado una vez más. Y les recordamos que nuestro siguiente programa sería básicamente el último de 2023, así que por favor estén atentos a nuestras redes sociales y recuerden que será un programa sorpresa porque aún no hemos determinado exactamente cómo y dónde será. Nos encontramos en esa ocasión. Hasta entonces. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerios Ebenecer.